Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos dijeron que no iban a subir los impuestos y esta semana Mariano Rajoy nos aseguraba que no haya un nuevo ajuste. Nada es para siempre, ha dicho. Sabíamos que 2012 iba a ser un año duro, pero quizá no tanto. Y estamos en enero. Seguro que la subida de impuestos está justificada, pero cada vez es más complicado llegar a fin de mes. El Gobierno central sube el IRPF entre un 4 y un 10% en función de la renta. Para entendernos, cada contribuyente deberá pagar una media de más de 250 euros año. A esto se añade el incremento del IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, y las respectivas subidas de impuestos que hayan decidido cada comunidad autónoma. En Castilla y León ya saben que a partir de marzo la gasolina y el gasóleo valdrá 4,8 céntimos más por litro. Es el llamado céntimo sanitario, ya que el dinero recaudado tendrá como objetivo mantener la calidad de la sanidad. Los chistes de funcionarios pasan la mejor vida, se les congela el sueldo y trabajarán más horas. Las administraciones han prometido ajustarse el cinturón, pero todo indica que todo esto no va a ser suficiente. Por si esto fuera poco, la distribución de la carga impositiva cambia dependiendo de la comunidad autónoma en la que uno viva. En fin, si todo esto no les interesa, les invito a que cambien de canal y vean un documental de animales. Si por el contrario siguen ahí, hoy tenemos a los mejores invitados. Y empezamos posiblemente por una de las mujeres más ocupadas del país. Consejera de Hacienda Pilar del Olmo, muy buenas noches. Buenas noches. No me diga que lo peor está por venir. Yo creo que no, que lo peor no está por venir, va a ser un año duro, pero yo creo que a finales de este año vamos a ver cómo empezar a ver signos de recuperación, que eso es lo más importante. ¿Cómo sale Castilla y León en la foto? Bueno, en Castilla y León en la foto sale bien en términos relativos. Esto es cuando una foto está borrosa, pues el que sale un poquitín más claro, pues vamos a decir que sale bien. Todos estamos borrosos en la foto, pero creo que Castilla y León, el último dato que conocemos es precisamente de hace 2 días, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Castilla y León es la comunidad que mejor ha cumplido con el objetivo de déficit en el año 2010. O sea que yo creo que estamos borrosos como todos, pero un poco mejor. ¿Y cómo ven la foto los empresarios? Jesús Terciado, presidente de FEPIME y de CECALE, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La situación de 2012, la situación que llevamos viviendo ya 4 años de crisis intensa, crisis pues, que ha provocado una caída intensa también en los ingresos de las administraciones públicas y una caída mucho menos significativa y a última hora de los gastos de las diferentes comunidades autónomas y del Estado. Esa situación pues, nos ha llevado a un endeudamiento que es el que tenemos ahora en la mayoría, si no en todas las administraciones públicas del Estado, Estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos, en algunas ocasiones exacerbada. Tengo que reconocer, y lo hemos hecho muchas veces, que la Comunidad de Castilla y León ha contenido en una medida muy importante el gasto corriente. El endeudamiento que tiene, desde luego, es mucho menor que el que tienen otras comunidades autónomas, pero sin embargo nosotros decimos que se podía haber hecho más, que atajar el gasto se tenía que haber hecho probablemente con mayor anticipación, y en estos momentos pues probablemente no habría que subir los impuestos como se va a hacer. Bueno, la reforma laboral ni le pregunto porque está como estaba y parece que al final va a ser el Gobierno quien va a legislar, ya lo dan por hecho ustedes. Bueno, el Gobierno nos sigue animando a legislar, estamos pues en una situación de negociación que en algunos temas lo tenemos más fácil que en otros, en algunos imposible, en los más importantes yo diría que imposible, pero avanzar en un pacto de moderación salarial y que alcanzáramos un pacto antes del día 31 de enero, antes de la cumbre europea, yo creo que sería muy importante y en eso estamos en disposición todos por lo menos de abordarlo y creo que lo pudiéramos alcanzar y el mensaje a los mercados sería muy importante. No sé si seremos muy diferentes a los portugueses, pero parece que en Portugal sí que han llegado a un acuerdo el Gobierno patronal y sindicatos. Ángel Hernández, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se entienden mejor los portugueses o están más apretados todavía que nosotros? Bueno, parece que están más apretados que nosotros. Y nosotros, en fin, tampoco es que andemos muy sobrados, ¿no? Ojalá lo que dice Pilar del Olmo, nuestra consejera, de que este año ella tiene
puestas más esperanzas que seguramente la propia intervención del presidente de los empresarios de Castilla y León, incluso que mi percepción, ojalá acierte, ¿no? por bien de todos. Comisiones Obreras nos van a tener que tirar por la ventana de la sala de reuniones. Y el que se quiera que levantar antes, que se levante. Parece que quienes tienen un cierto problema interno es la propia patronal a nivel estatal, porque cuando sale su presidente contando unas cosas, sus vicepresidentes le mandan cartas diciendo que a dónde va. Entonces yo creo que hay posibilidades de acuerdo con la patronal. Lo que pasa es que hay sectores de la patronal que no quieren que haya acuerdo, primero porque quieren otro modelo de relaciones con los sindicatos, más de lobby que de relaciones laborales, y porque en este momento consideran que el Gobierno de la Nación puede estar más presto a legislar a su favor. A lo mejor se llevan también una sorpresa. Yo creo que el mejor favor que le podíamos hacer al país y al señor Mariano Rajoy es que llegáramos a un acuerdo. Pero yo creo que en estos momentos el no acuerdo está en las filas de la patronal. No lo digo por terciado, lo digo en general. No es el caso en esta mesa para hablar de la reforma laboral, pero siempre también viene a cuento. Más bien queremos profundizar en los impuestos que nos afectan a todos los castellanos y leoneses, a todos los españoles. En ese sentido, Comisiones Obreras ya ha mostrado su voto en contra, al menos en alguno en concreto, como es el céntimo sanitario, que luego profundizaremos, ¿no? Sí, pero vamos a ver, nosotros hemos planteado unas propuestas de criterios para los presupuestos, las hemos hecho públicas, las conocen creo que todos los que están aquí, a través de vosotros y directamente, y el día 2 tuvimos que trabajar un poco el fin de semana de Nochevieja, gustosamente, para contestar a la Administración, ¿no? Y la Administración no nos ha llevado ninguna sorpresa de lo que Comisiones Obreras ha dicho, porque lo tenemos escrito, lo hemos mantenido, lo hemos defendido en el CES, en el momento que en el CES también correspondía, que no es cuando hay filtraciones y todas esas tonterías, sino cuando se discute y se hace un informe. Mira, si la Administración de Castilla y León necesita tirar del mal llamado céntimo sanitario, que es un impuesto indirecto, que nosotros por principio no estamos por los impuestos indirectos, para un fin final, un objetivo final, que es que no se nos caiga la sanidad pública, bueno, lo podemos valorar, dentro de que no estamos de acuerdo. Pero el problema es que faltan otras medidas, porque nosotros tenemos alternativas para haber puesto un impuesto más justo que ese para el conjunto de la población con recursos similares. Es ahí donde echamos de menos ese juego de equilibrio. Luego hablaremos también del céntimo sanitario, aunque son muchos temas farragosos. La mayoría de los, digamos, de los españoles nos estamos convirtiendo en expertos en economía, no nos queda otro remedio, pero siempre hay gente como Alejandro Menéndez, que es catedrático de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Valladolid, que nos puede aclarar muchas dudas. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Por ejemplo, IRPF, por poner un ejemplo, y luego podemos también ahondar en el asunto. Se sube el IRPF, el Gobierno Central del Partido Popular, en Madrid están pensando en bajarlo en su tramo autonómico. ¿Se entiende esto? La gente no tiene una explicación lógica. Si se sube es porque hace falta, si en unas comunidades se baja, y teniendo en cuenta que yo creo que tampoco es que tenga saneadas las cuentas la Comunidad de Madrid. Bueno, esta es una de las disfunciones, seguramente, aunque es un tema complicado para aclararlo en pocas palabras, a que nos ha llevado todo este tema de lo que se llama, o se ha llamado la España plural, ¿no? El sistema de financiación de las comunidades autónomas, que ahora se quiere modificar, bueno, y que se quiere modificar, yo creo que por parte de alguna comunidad autónoma, la nuestra, creo recordar, y lo que es más sorprendente, por Cataluña, tiene 2 años, es que es verdaderamente un bebé, acaba de cumplir 2 años en 2009, ¿no? Antes del 2009 hubo otra reforma en el año 2001 que se llamó definitiva, antes del 2001 en el 98, antes del 98 en el 96, antes en el 93. En definitiva no se da con la tecla porque seguramente estamos ante una modalidad de organización territorial y de su correspondiente financiación que habría que racionalizar y aquí habría que modificar. Quiero decir, para simplificar, las comunidades autónomas pueden modificar las escalas de gravamen del IRPF en la parte que tienen cedida autonómica, luego pueden subirla y pueden bajarla. Y el Estado tiene también otra posibilidad en ese sentido y puede subirlo o puede bajarlo.
Pero bueno, esta es una disfunción que se puede extender a casi todos los tributos cedidos. Impuestos sobre el patrimonio no lo van a pagar en Madrid. El impuesto de sucesiones, pues si uno se muere en Teruel, los herederos pagan, pero si se muere en Castellón, no pagan. En fin, esto había que haberlo hecho un poco más racionalmente. Pues precisamente para evitar diferencias entre los territorios, entre las comunidades autónomas, el martes se celebró el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera del Gobierno de Rajoy. A propuesta de Castilla y León se creará un grupo para modificar el actual modelo de financiación autonómica. Antes de entrar en detalles, les invitamos a ver un informe donde les mostramos cómo nos afecta la subida de impuestos en el día a día. Con el bolsillo temblando ante lo que se viene encima, son pocos los contribuyentes que a estas alturas no temen a la nómina de febrero. Este mes será el primero en el que notemos la subida del IRPF a las rentas del trabajo, un aumento que arranca en el 0,75% para los que ganen anualmente hasta 17.700 euros y sube progresivamente hasta el 7% que afrontarán los que superen los 300.000. Si llevamos estos datos a la práctica, un mileurista soltero y sin hijos, con un sueldo de 16.000 euros, pagará unos 54 euros más al año. Quien gane 30.000 abonará casi 250 euros a mayores. Sin embargo, no solo las rentas del trabajo deberán tributar más, también lo harán los beneficios que generen nuestros ahorros, de un 2 a un 6% a mayores. Por ejemplo, si recibimos unos intereses de 4.000 euros, pagaremos alrededor de 850, unos 80 euros más que hasta ahora. Pero cuando hablamos de impuestos, no hay que olvidar que no es lo mismo vivir en una comunidad o en otra. Para empezar, País Vasco y Navarra cuentan con un régimen fiscal propio, por lo que están al margen de la subida del IRPF. Además, este impuesto tiene una parte estatal y otra autonómica, y aquí las diferencias son grandes. Entre Cataluña, la que más presión ejerce, y Madrid, la que menos, hay más de 4 puntos de distancia en los tipos máximos a las rentas más altas. Disparidad de criterios que también encontramos en el céntimo sanitario. En Castilla y León se aplicará al máximo 4,8 céntimos por litro de combustible, algo que no ocurre en las comunidades limítrofes. Y por si fueran poco estas subidas, otra más. El IBI, el impuesto que grava los bienes inmuebles, también aumenta, y muchos aseguran que no será el último que lo haga. El IVA está en todas las quinielas, pero de momento el gobierno de Rajoy parece descartarlo. Es perfectamente conciliable el ir reduciendo el déficit público con no hacer ninguna subida de impuestos más en los próximos meses. Ahora, de la misma manera que le digo eso, pues también tengo que decirle que en la vida nada es para siempre. No, pero sí, o sí, pero no. El tiempo dirá. Mientras tanto, el gobierno estrecha la vigilancia sobre las cuentas de las comunidades y podrá intervenir en las que despilfarren. Así lo acordaba el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este martes, donde, entre otras medidas y a propuesta de Castilla y León, se daba luz verde a la creación de un grupo de trabajo que revise el actual modelo de financiación autonómica y lo haga más justo. Un paso más en la lucha contra el déficit, aunque al igual que en los dados hasta ahora surge una gran duda. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente? Pues muchas dudas. Precisamente en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro Cristóbal Montoro decía que Castilla y León todavía tendría que hacer más sacrificios. No sé si todavía hay que buscar algún impuesto más o ahondar en los nuevos que ya se han establecido. No se refirió expresamente a Castilla y León, se refirió a todas las comunidades autónomas. El Gobierno de España lo que quiere es reducir el déficit público, porque todos esos recursos que las administraciones estamos utilizando para financiar nuestra deuda, que proceden de los bancos, no están yendo a las empresas privadas y por tanto es necesario reducir el déficit, reducir nuestra deuda, y se refirió a todas las comunidades, nos pidió un esfuerzo adicional porque el año 2012 va a ser un año muy duro, de manera que los impuestos no se van a comportar porque va a haber recesión como se esperaba. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener menos ingresos y por lo tanto tenemos que ajustar nuestro gasto. Ese es el esfuerzo que nos pidió a todas las comunidades. Porque si no, no vamos a salir nunca de esta crisis. Mientras las administraciones sigamos cogiendo todo el dinero que existe en el mercado, está claro que los empresarios no pueden financiarse. Y es una de las razones que llevan a que tiene que haber una bajada definitiva del déficit. Con mucha exigencia por parte del Estado, pero también con grandes ayudas, para que las comunidades autónomas, sobre todo, cumplamos con la ley de morosidad y paguemos en plazo a las pequeñas y medianas empresas.
Estará pensando Jesús Terciado, bueno, si cogen todo el dinero y con ese dinero pagan lo que deben y en tiempo y momento, pues se solucionaría parte del problema. Bueno, es probablemente uno de los problemas más graves del sector empresarial desde hace ya unos cuantos años, la escasez de liquidez, que viene por un lado de la escasez de financiación y por otro de la morosidad pública y de la morosidad privada también, que en muchos casos también denunciamos desde nuestras organizaciones. En cualquier caso, los pasos que se están dando, es cierto que hay un nuevo gobierno, hablar de decepción en estos primeros pasos, de un nuevo gobierno en España me refiero, hablar de decepción en estos primeros pasos yo creo que no tendría sentido. Lo que sí que es cierto es que estamos un poco contrariados, es decir, que las primeras medidas que tome un gobierno a nivel nacional y que además coincidan con las que se han tomado a nivel autonómico sea una subida impositiva, cuando de lo que llevamos oyendo hablar muchos meses es de que necesita apoyo el tejido empresarial, que necesitamos reformar el sistema financiero, que a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos hay que mejorarle su situación fiscal en cuanto al pago de impuestos hasta que no los hayan cobrado, como por ejemplo el IVA, el apoyo a los nuevos emprendedores, etcétera. Bueno, pues esperábamos por lo menos alguna señal en este sentido, que estoy seguro que se va a dar en las próximas semanas o en los próximos meses, pero en cualquier caso, contrariados, como digo, estamos. Y por otro lado, no es que rechacemos la subida impositiva, porque sí, una de las mayores preocupaciones que tenemos con el céntimo sanitario, con el mal llamado céntimo, el pentacéntimo sanitario, es la desigualdad que se produce en la competencia que tenemos entre territorios en España y entre las empresas en España. Eso es lo que más nos preocupa, fundamentalmente. Vamos a tener una imposición sobre los carburantes distinta en Castilla y León que en otras comunidades. En el IRPF ocurre lo mismo, impuesto de patrimonio también, impuesto de sucesiones también. Es decir, en España yo creo que hace falta un esfuerzo para aunar las políticas fiscales fundamentalmente, pero de competencia también, para que juguemos con las mismas reglas. Ya lo adelantabas, pero desde Comisiones Obreras creéis que no es lo más justo tampoco el céntimo sanitario, porque ese impuesto recae no en los que más tienen. No, quiero decir, de los que estamos en esta mesa seguramente tengamos ingresos absolutamente dispares y al final cuando vayamos a echar el combustible a la gasolinera todos vamos a pagar en céntimos exactamente lo mismo por litro, por lo tanto eso es absolutamente injusto, ¿no? Lo que nosotros echamos en falta es una política global fiscal que ordene de una vez este país. O sea, aquí se necesita como el comer una reforma fiscal. Entonces se van tomando medidas en función de la oportunidad política, etcétera, ¿no? Bueno, Jesús está muy disgustado con las primeras medidas económicas son insaciables, incluso con el Partido Popular. Pero, por ejemplo, yo prefiero el IRPF, Comisiones prefiere el IRPF porque mantiene una cierta progresividad, es decir, en función de los ingresos que tengamos, vamos a aportar. Y eso es más justo. Otra cosa es que en este país hay que decir, y lo volvemos a repetir, que es injusto que en este país los que de verdad pagamos los impuestos son los que tenemos una nómina. Claro, lo que dice Comisiones Obreras es, ¿España necesita de sus ciudadanos que se haga un esfuerzo? Sí. ¿Hay que subir el IRPF? Sí. ¿Progresivamente? Sí. Ahora también decimos, ¿qué pasa con el impuesto de sucesiones? ¿Qué pasa con el impuesto de sociedades? ¿Qué pasa con pagan los pequeños comerciantes con la estimación objetiva de todas estas gaitas que se pagan en función de los metros cuadrados que tengo de negocio? Oiga, mira, dejémonos aquí de gaitas. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores, empresarios autónomos, que sus bases imponibles son inferiores a los de sus trabajadores? Aquí se necesita reordenar todo esto. ¿Por qué la banca que ha originado este cirio en este país y en el mundo ahora no contribuye con una tasa por sus transacciones especulativas? Entonces, si equilibramos las cosas, los trabajadores de este país no son tontos, saben que las cosas no son gratis, pero saben que es peor que suba el IVA que el IRPF. Primero, el IVA es un impuesto indirecto injusto. La barra de pan pagamos el mismo impuesto el que gana
1.000 euros que el que gana 100 euros. Y además es inflacionista. Este impuesto es inflacionista, en tanto en cuanto no caiga el consumo de combustible y entonces entramos en recesión económica. Entonces, la cuestión es que España necesita una reforma fiscal justa y clara. Y las empresas, en el impuesto de beneficios que tienen, entre bonificaciones, entre subvenciones, entre desgravaciones fiscales, especialmente las grandes, no las pequeñas, no están aportando lo que les correspondería aportar. Es un sistema desequilibrado el que hay en el país. ¿Compartes que sería lo más justo? ¿El IRPF es más justo que el Sí, IVA o que el céntimo sanitario, que es ahora mismo lo Bueno, que yo creo que estamos eso es analizando? indiscutible. Quiero decir que no... Bueno, yo se lo he contado a los alumnos hace un mes y no puedo contradecirme ahora, ¿no? Vamos a ver, lo que pasa es que también hay que entender un poco la urgencia de las medidas recaudatorias. A mí, sinceramente, pues el pentacéntimo, como ha dicho Jesús, pues efectivamente no me parece una medida que sea, desde el punto de vista de la equidad y de la competencia fiscal, una medida indiscutible. Pero seguramente la comunidad tiene problemas de liquidez y de dinero, como lo tienen otros, lo digamos más o menos claro o más o menos alto, y naturalmente va a ser un impuesto, yo creo que con una importante capacidad recaudatoria, aunque no he visto los datos, ¿no? No sé, yo creo que todo esto va siendo la consecuencia de bastantes años de desajustes y de desbarajuste, en fin, diciéndolo un poco con las magníficas palabras de Oscar Wilde cuando estaba a punto de morir, que invita a los amigos a tomarse una copa de champán y les dice que me estoy muriendo como he vivido, por encima de mis posibilidades. Pues yo creo que esto es para no morirnos, esperemos que sea para no morirnos, vamos a hacer cosas que seguramente se podían haber evitado, eso no me cabe ninguna duda, por parte de todas las administraciones públicas y en todos los sectores, incluida la sanidad y la educación, que son perfectamente gestionables de forma más económica. Y claro, ahora estamos en una situación un poco de ahogo, que yo creo que es lo que puede, no sé si justificar, pero al menos explicar esto. Consejera, dos preguntas. ¿Esperaban este rechazo por parte de empresarios, sindicatos? Y en segundo lugar, creo que ya han dado también un paso atrás para ver si se puede paliar de alguna medida con algún sector que le va a pillar de lleno. Estoy pensando en transportistas, estoy pensando en autónomos que les puede hundir la cuenta a final de mes. Bueno, cuando un gobierno toma una decisión que es subir impuestos, normalmente es impopular y no suele estar de acuerdo nadie con la subida de impuestos. Y esto es una cuestión que prácticamente, si ahora preguntamos a quién le gusta que le suban los impuestos, yo creo que no hay nadie al que le guste que le suban los impuestos. Unos por unas razones y otros por otras, realmente cualquier subida de impuestos se rechaza. Y lo entiendo, como particular, pues todo el mundo rechaza tener que pagar más. Por lo tanto, sí esperábamos que no fuera popular esta medida. También es verdad que no solo se tomó la medida de poner el céntimo sanitario, fue un paquete de medidas fiscales. También se decidió en esta comunidad cobrar el impuesto de patrimonio, que es un impuesto que pagan las personas más ricas, por decirlo de alguna manera, de la comunidad autónoma. Y ese impuesto es totalmente progresivo. Si pagan solo unas pocas personas en la comunidad, pagan mucho dinero y ese dinero además se va a destinar a un concepto que es pagar una renta garantizada a los que menos tienen en la comunidad autónoma. Por lo tanto, no fue una medida aislada, no se decidió únicamente subir el céntimo sanitario, sino que se decidió un paquete de medidas. Es verdad, se decidió poner unos impuestos medioambientales inéditos, porque jamás en la comunidad habíamos puesto ningún impuesto propio, sino que eran impuestos cedidos por el Estado, como el céntimo sanitario es un impuesto cedido, y se decidió poner unos impuestos propios que tienen carácter medioambiental y que están además su recaudación ligada a tener un mejor medio ambiente en Castilla y León. En definitiva, no fue una medida aislada. Se decidió, en contra de lo que dice Ángel, que no íbamos a subir el impuesto de la renta, porque en ese momento nos parecía que las personas que viven en Castilla y León pagan suficiente impuesto de la renta y que hoy por hoy, con la subida que ha propuesto el Gobierno de España, ya tiene una suficiente progresividad
y se decidió seguir sin que tributara el impuesto de sucesiones en Castilla y León para la familia directa. Es decir, aquí se pagan sucesiones, pero se pagan sucesiones las personas que no son hijos, que no son cónyuge. Los demás que reciben por sucesiones pagan sucesiones. Y esto se decidió porque creemos que es una manera de favorecer sobre todo la sucesión empresarial, y porque además es un impuesto que pagan las clases medias también, no es un impuesto que paguen los ricos. Sucesiones lo paga cualquiera. Entonces, esto fue un paquete de medidas, como le digo, que se decidió porque un gobierno tiene que decidir, se equivoque o no, en estos momentos, ante un problema muy grave que tenemos de recursos económicos para mantener la sanidad, para mantener la educación, para que sigan funcionando nuestros hospitales y que sigan funcionando nuestros centros educativos y que sigamos pudiendo atender a las personas mayores y poco más, porque el presupuesto da para poco más, pues no había suficientes recursos. Y ante esa emergencia, porque es una emergencia y porque lo más grave sería que esos servicios no funcionaran, se decidió adoptar ese paquete de medidas. Pero lógicamente sabemos que no iban a gustar a los ciudadanos, y es normal. Pero es que nos toca decidir y gobernar, y esto es así. ¿Va a haber algún gasóleo profesional, algo que...? Estamos ahora mismo negociando con, pues también con la CECALE, que está aquí con Jesús, estamos negociando también con las centrales sindicales, una serie de cuestiones. Ahora mismo estamos negociando porque todo en la vida se puede modular, pero esto hay que estudiarlo muy bien y hay que estudiar con muchos números, que es lo que estamos haciendo, estudiar muchos números que se nos han presentado, porque lo que de ninguna manera vamos a consentir es que el efecto recaudatorio que se persigue para la mejora de la sanidad, que eso no se consiga. Entonces, en ese sentido, lo que estamos es viendo muchos números, viendo lo que puede ocurrir, y también les digo, y quiero anunciarles hoy, que las comunidades limítrofes que hoy por hoy no tienen ese impuesto, el céntimo sanitario, lo tienen 9 ahora mismo, 2 al tipo máximo, lo van a poner, y con nosotros 10. Las que nos rodean no lo tienen, pero yo en una ronda que he hecho con los colegas, con los compañeros de otras comunidades, yo creo que ahora mismo la mayor parte de las comunidades autónomas que nos rodean van a poner el céntimo sanitario y al mismo nivel que lo vamos a poner, que todavía no está puesto, en Castilla y León. No obstante, estamos, como digo, estudiando números del sector de las gasolineras, del sector de estaciones de servicio, del sector del transporte, porque vamos a ver, esos números hay que verlos muy bien y si hay que modular en algo ese impuesto, pues se modulará. Ya no es un negocio tener una gasolinera, un buen negocio. El problema de las estaciones de servicio limítrofes en nuestra comunidad autónoma, sobre todo con las comunidades que no tienen la aplicación del céntimo sanitario, es la deslocalización de consumos que puede haber y que puede perjudicar gravemente a esas estaciones de servicio, y desde luego también el tránsito de mercancías, de transporte de viajeros, etcétera, incluso de turismos que pasan por nuestra comunidad, que somos una comunidad muy transeúnte, y por eso el impuesto pudiera tener también cierto efecto positivo, en cuanto que no lo pagamos los castellano-leoneses, sino que mucho transeúnte que pasa por nuestra comunidad lo pagaría, pero sin embargo nosotros entendemos que los beneficios o los perjuicios superan a los beneficios. Quería decir 2 cosas al hilo de este tema. En primer lugar, yo creo que discutir acerca de quién paga los impuestos, si los trabajadores o los empresarios, no tiene sentido. En nuestro sistema impositivo hay 4 grandes impuestos, que son el IVA, el IRPF, las cotizaciones sociales y el impuesto de sociedades. Ahí habría que ver de dónde sale el dinero, quién lo paga finalmente, etcétera. Pero esos son los grandes impuestos y donde las medidas son realmente eficaces a la hora de recaudar. El impuesto del patrimonio, de sucesiones, donaciones, no dejan de ser impuestos testimoniales que para un momento determinado y para una aplicación determinada, como ha planteado la Junta, por ejemplo, para tener fondos en estos momentos de dificultades para la renta garantizada de ciudadanía, pudieran tener su sentido, pero donde realmente hay posibilidades de una política impositiva importantes en esos 4 impuestos. Y por otro lado, yo insisto, la contención del gasto en sanidad, el problema no es lo que cuesta la sanidad, es lo que crece el gasto en sanidad. Llevamos muchos años donde el gasto en sanidad crece muy por encima del Producto Interior Bruto y también del IPC, pero muy por encima, en cifras que superan el doble, al menos, y desde luego una
política impositiva para ir cubriendo esos gastos en sanidad, no creemos que sea suficiente. Creemos que lo que hay que hacer es incidir en la contención del gasto. ¿El copago? Bueno, hay distintas fórmulas. El copago, desde luego, nosotros no tenemos ningún complejo en hablar de ella. Es una medida que puede ser más disuasoria que recaudatoria, o incluso las dos cosas, que se aplica en países europeos de la más diversa índole y que está teniendo resultados. Pero desde luego lo que no nos podemos permitir, entiendo como país, como comunidad autónoma tampoco, pero yo creo que este debe ser un debate más de ámbito nacional que de comunidad autónoma, es que nuestro gasto en sanidad crezca por encima de nuestras posibilidades, porque de algún sitio lo tendremos que restar. Entonces, yo creo que hay que estudiar los ingresos, desde luego que sí, pero desde luego los gastos, y en los gastos que más recursos nos consumen, como es la sanidad, la educación y los servicios sociales, hay que hacer un esfuerzo importante de imaginación para ver cómo los hacemos sostenibles. Por alusiones, casi. No, yo voy a ser más práctico, yo no voy a entrar en polémicas. La consejera ha venido de una reunión antes de ayer, a mi juicio, con dos buenas noticias, que además eran dos reivindicaciones o dos planteamientos que había hecho el sindicato. Por un lado, que se prorrateara a 10 años las devoluciones de las cantidades recibidas del Estado en los ejercicios anteriores. Esa es una buena noticia porque va a dar un buen colchón de tesorería a la comunidad autónoma. Bien, otra buena noticia, si se pone en práctica, es que el ICO va a poner unas líneas de financiación a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos con una serie de exigencias que me parecen bien para darles liquidez para que paguen a sus proveedores, etcétera, etcétera. Cosa que nosotros habíamos venido reivindicando desde esta primavera, con concentraciones ante las Cortes, con trabajadores de los sectores de las empresas que trabajan para las entidades municipales, etcétera, porque, en fin, ahí hay un agobio y además una pérdida de empleo pública y del sector privado. Eso nos puede favorecer y son dos buenas noticias. Bueno, yo propongo con esas dos medidas que desde luego a la hora de hacer el presupuesto van a suponer un cierto balón de oxígeno a la Junta de Castilla y León. Desde luego será mejor que exista eso que no existiera. Yo propongo que la Junta ponga el impuesto de sucesiones modulando desde que se empezó a modificar. Si no me falla la memoria, se ingresaban 140 millones. Yo propongo que se module para que se ingresen 100 millones. Y por lo tanto que el céntimo sanitario se rebaje a la mitad, porque entre estas medidas que estoy proponiendo podría ser posible compensar todas estas recaudaciones tesorería y además en algo que todavía no hemos hablado, pero yo tengo que hablar de ello. Yo soy como umbral, en este caso yo vengo a hablar también de mi libro, que es con todas esas medidas, con las medidas que afectan a los empleados públicos, a los 88.000 empleados públicos de la Junta, hay que abrir una negociación, incluso hay que procurar retirar de la ley, si es posible, en su debate parlamentario, para hablar con los sindicatos en el Consejo de la Función Pública, cómo modular esas medidas para las cosas que, siguiendo las palabras desde el presidente, desde Pilar, que son medidas excepcionales, como consecuencia de una coyuntura excepcional económica, no se conviertan en estructurales, en pérdida de derechos laborales, no solamente ya de los empleados públicos, porque esto lo estamos defendiendo también en el sector privado. Lo que ocurre es que en el sector privado tenemos armas para modular esas negociaciones, afectar esas situaciones si es necesario, y aquí son auténticas imposiciones. Entonces, yo planteo ese paquete de medidas que seguramente evitarían y serían mucho más equilibradas para los propios empleados públicos, para que no subiera la inflación a través de una subida al máximo del céntimo sanitario. Yo mañana puedo tener una sucesión patrimonial y pago porque tengo un incremento patrimonial y no me vale decir que es que el que quiera que se va a otra comunidad. Mira, yo ya estoy de patriotas, de banderita hasta la gorra. Aquí los únicos patriotas son los que pagan la nómina, sus impuestos decentemente, hayan nacido en Castilla y León o en Perú. Por cierto, esos sí que son auténticos patriotas, todos esos emigrantes que pagan aquí los impuestos. El que no quiera pagar aquí los impuestos, que se vaya donde quiera. Ya no nos valen esas concesiones. Castilla y León, durante muchos años, no ha aplicado ningún impuesto de los propios. ¿Hemos incrementado la población?
Consejera, no sé si le va a coger de ayudante para la próxima reunión o... Bueno, muy breve porque me parece que me he saltado el turno. Simplemente... No, cualquiera puede participar en cualquier momento, no hay turno. Bueno, corregir algún dato. El impuesto de sucesiones, el año que más hemos recaudado de toda la historia, cuando no se había quitado la parte de familias directas, fueron en torno a los 180 millones. Y eran años en los que... He dicho 140. No, espera. Y te he dicho que le dejamos en 100. 180 millones es el año que más se ha recaudado, pero tengo que dar un dato. Ahora estamos recaudando 125 millones por ese impuesto. Como he dicho, no ha desaparecido el impuesto. Por lo tanto, entiendo que el margen o el recorrido que tendría ese impuesto de volverlo a reponer a su estado inicial podría ser una recaudación adicional en el entorno de 60 millones, pero teniendo en cuenta que aquellos años eran años en los que los pisos, los bienes inmuebles estaban muy bien valorados y ahora el mercado es distinto. Esa es una primera puntualización. Acepto, por supuesto, el ofrecimiento de la negociación en torno a los empleados públicos. Creo que se puede negociar y así lo he expresado en privado y, por supuesto, en público, que se trata de una medida excepcional y, por supuesto, abriremos una mesa de negociación porque, efectivamente, todas estas medidas son excepcionales por la crisis y se puede abrir esa negociación sin ningún problema y, además, culminarla lo antes que se pueda. Y en ese sentido no va a haber ningún problema. Es verdad que la exigencia al empleado público en estos tiempos es que trabajen media hora más al día, que creo, bueno, que es una renuncia parcial a sus derechos, pero que realmente el sacrificio que se les pide en estos momentos considero que es ajustado a los tiempos que corren. Y vamos, no tengo ningún inconveniente en abrir esa negociación. Pues ahí estaremos. Alejandro, y ya lo adelantabas al inicio, se va a intentar hablar del modelo de financiación autonómica que parece que es el germen de la situación. ¿Se podría solucionar de alguna manera el problema que tenemos o a mayores va a haber que contar con todo este tipo de subidas y ya veremos si el IVA, aunque haya dicho Rajoy que no va a subir el IVA, yo no pondría la mano en el fuego, no sé si vosotros pondréis la mano en el fuego de que no se va a subir el IVA, pero ¿es necesario una reforma del modelo de financiación autonómica? Sí, es que más que si es necesaria o no la reforma, que la pregunta por supuesto que es oportuna, lo que a un espectador objetivo le llama la atención es que tenga 2 años el modelo y ya lo estemos cuestionando de forma radical. Y el anterior se empezó a modificar en el 2004 cuando llegó el gobierno socialista y se había puesto en práctica en el 2002. Y estamos así continuamente. Y hemos hecho un modelo que es el modelo que quiere Jordi Pujol en el año 93, que es el de territorialización de los ingresos, que es radicalmente injusto, porque si tú recaudas en función de lo que se genera en tu territorio, pues naturalmente en ese territorio va a depender de la población que tengas y de la riqueza. Y eso, cuando se comienza en el 93 con una cesión solo del 15% del IRPF, se compensa sobradamente con los fondos que tiene el Estado para ir, digamos, cubriendo esas deficiencias. Pero claro, cuando ya se cede el 50% prácticamente de todo lo que se recauda, la totalidad de los impuestos especiales, etcétera, etcétera, el Estado se queda con muchos menos recursos para llevar a cabo una política de equiparación y, por otra parte, las comunidades autónomas se encuentran que, además de haber derrochado, que yo creo que lo han hecho sinceramente, tienen que cubrir unos servicios que son muy caros, como son los de la sanidad y los de la educación, que no bajan de precios, además, porque es que por la propia naturaleza de ellos, aunque son mejorables en su gestión, y con unos ingresos que solo dependen de los tributos, de la situación económica. Claro, eso genera unas deficiencias que naturalmente pueden conllevar esto, una modificación del sistema de financiación, pero es que hay que decirles a los que lo han hecho que si no lo habían pensado, es que eso es lo que yo creo que debemos de decirles. Y al mismo tiempo que lo que vayan a hacer, que por favor lo piensen, porque claro, las consecuencias las pagamos todos, ¿no? Tenemos que irnos a la publicidad, pero antes sí quiero que un comentario sobre las últimas declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el que hablaba de responsabilidad penal para aquellos gestores o también responsables de comunidades autónomas o consejeros que no cumplan con el presupuesto. No sé si se ha excedido, si no quería decirlo, pero ya hay muchas declaraciones en contra, diciendo que si eso se va a aplicar con carácter retroactivo o si es una cosa
exagerada. Bueno, con carácter retroactivo no se puede aplicar, es imposible, porque la Constitución lo prohíbe. O sea que sería ahora poner una responsabilidad penal, que yo creo que hay algún artículo del Código Penal que ya tipifica la mala gestión. Hay unos cuantos artículos en el Código Penal, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, el cohecho, por supuesto, el hecho de gastar sin presupuesto. O sea, hay ya unos cuantos tipos penales que existen. O sea, que a lo mejor ya es repasar ese Código Penal. A mí me parece que para los casos más graves de despilfarro público, que no estoy de acuerdo con Alejandro que hayamos despilfarrado, que me diga dónde, pero para los casos más graves de despilfarro público o un gasto, por supuesto que todos los medios del ordenamiento jurídico pues están ahí y tienen que ser de aplicación, incluso la sanción penal. Pero siempre que haya dolo y que sean los casos más graves, porque claro, como todo en la vida, no es igual uno que ha malversado caudales públicos que uno que ha gestionado mal, pero no ha llegado a causar perjuicio a nadie. O sea que entiendo que debe tomarse esa medida en sus justos términos. Bueno, yo no sé, yo creo que se está llegando a una obsesión con esto del techo del gasto, que bueno, yo creo que está el propio ministro, con un poco de suerte va él el primero a la trena, ¿no? Yo diría que ya que nos ponemos con esa obsesión, yo también diría que si ponemos un techo de gasto, pongamos también un suelo de inversiones en servicios públicos. Y si se nos sigue yendo la mano, que se vaya por las dos cosas. Y una cosa que se me olvidó de antes, la Junta va a tener también otra fuente de ingresos, con el IVA y con el IRPF en el porcentaje que le corresponde de los ingresos de los incrementos que va a haber ahora. Por lo tanto, creo que a la hora de elaborar el próximo presupuesto, que todavía quedan 2 o 3 meses, se podría dar una vuelta a estas primeras medidas para ver si nos encontramos todos un poco más a gusto. Hacemos una pausa de 1,5 minutos y volvemos enseguida. Pues ya estamos aquí de nuevo, pero antes sí queríamos hablar de uno de esos impuestos, de los nuevos impuestos propios de la Junta de Castilla y León, de los llamados impuestos ecológicos, esa tasa generada que van a pasar a las eléctricas y también a la de residuos. Seguro que estos impuestos no van a repercutir al final en el ciudadano, es una duda que nos queda a todos. Si esas eléctricas pagan unos impuestos, luego por el recibo de la luz no nos las van a colar. Bueno, las eléctricas tienen los precios intervenidos, lo van a tener, pero vamos, desde luego es una vía. Estos impuestos son 2, por lo que he podido ver, y hay uno que me convence más, que es el de la utilización del agua embalsada, que puede tener alguna justificación. El otro ya me convence menos, que es el de la eliminación de residuos, porque se dice que es para fomentar la eliminación de los residuos en los vertederos. Si subimos el precio de gestión de los vertederos, yo creo que se va a fomentar lo contrario, me parece a mí, vamos. Es que tiene diferentes tipos, o sea, mucho más bajo si llevas ya el residuo tratado que si lo llevas sin tratar. Pero es para incentivar a que lo lleven tratado. Reciclaje. Pero mucho más si lo tiran en un sitio donde no haya vertido. Quiero decir que es que eso... No, bueno, yo creo que son un poco, sinceramente, brindis al sol, como lo de llevar a la cárcel a los que se sobrepasan con el presupuesto, ¿eh? Hay una cosa que es evidente con el tema penal, ¿eh? Siempre que hay un proceso penal hay muchas más garantías que en un proceso sancionador administrativo. De manera que todo lo que vaya al Código Penal para el imputado es casi más tranquilizador que la vía administrativa. ¿Querías apuntar algo? No, quería apuntar respecto a los impuestos medioambientales, eléctrico, etcétera, y al igual de la que se habla últimamente, de la tasa Tobin, me parece que se llama, acerca de las transacciones financieras. Yo creo que seríamos inocentes si pensáramos que al final eso no se va a trasladar al consumidor.
ya se ocuparán las entidades financieras y ya se ocuparán las eléctricas, con las que, por cierto, el Estado tiene una reconocida deuda a través del déficit de tarifa que no se resuelve, y que esto pues probablemente abundaría aún más en ese déficit, que intentarán cobrarse a lo largo del tiempo, ¿no? En cualquier caso, yo sí que quiero insistir en que es importante, desde luego, que las cuentas públicas sean sostenibles, que los servicios públicos sean de la mayor calidad posible, la educación, la sanidad, servicios sociales, etcétera, pero que tenemos que tener, desde luego, no el gasto, no un gasto que no sea lo suficientemente sostenible para que, a través de unos ingresos razonables, como empresarios, como trabajadores o como lo que queramos, o como pensionistas, lo podamos sostener, como digo, con unos impuestos razonables. El incremento de impuestos lo único que genera es, al final, una desmotivación de la sociedad civil. En el empresariado está clarísimo: cuando los impuestos crecen mucho y cuando la gestión de los impuestos se complica, la economía sumergida crece. Y en la subida de impuestos planteada actualmente, los que ya pagamos, que somos empresarios y trabajadores, vamos a pagar más, y los que están fuera del sistema, el 30% que dicen que hay de economía sumergida, no vemos que haya medidas para recuperar ese dinero, donde hay muchísimo dinero, desde luego, encubierto. Bueno, yo creo que las cifras de fraude, que desde luego es una preocupación de todos, porque efectivamente si hay mucho fraude no todos somos iguales, y eso es una de las lacras que tiene la sociedad. Las cifras de fraude nunca son oficiales. No considero que en Castilla y León, y lo digo por experiencia, haya tanta economía sumergida, pero de cualquier manera que sepa todo el mundo que es una de las cuestiones principales, que hay todos los años planes de lucha contra el fraude, tanto en la Junta como en la Agencia Tributaria, que tengo que reconocer que son grandes profesionales, y que eso no para. Lo que pasa que bueno, yo pienso que esas cifras no son oficiales y no son buenas. Tenemos que cerrar, ¿con IVA o sin IVA? Cuando vas, No, ¿te lo pongo con IVA o te lo pongo sin IVA? Bueno, España necesitamos un cambio cultural en la política del concepto de impuestos. Ya está bien de que en este país los que se vanagloria de no pagar sean prohombres, y los que pagamos, y me perdonen la expresión, gilipollas. En cuanto al tema de las ecotasas, nosotros en principio estamos de acuerdo, porque en las Cortes se partió de la propuesta que hizo el Gobierno de que no se iba a trasladar a la tarifa. Y es más, Comisiones Obreras planteó en el debate del CES, en el informe final, no en el que se filtró y ha creado una polémica, el que le haya filtrado, que desde luego no hemos sido los que estamos en el CES, que la central nuclear de Santa María de Garoña, al ampliársele su vida útil, va a tener una plusvalía y un beneficio no calculado en su origen, que también contribuye a las arcas de la región. Y es más, la energía nuclear en el conjunto del país, y el Partido Popular y su política la amplía 10 años de vida, debería de ser para compensar la tarifa histórica esa que se adeuda. Nos vamos, ¿alguna conclusión? De 30 segundos. Bueno, yo sinceramente creo que se están tomando medidas en el ámbito de los ingresos y de los gastos públicos, y que se van a tener que seguir tomando. En general son medidas en el fondo esperables y razonables, ¿no? Creo sinceramente que queda más tarea en el tema de la reordenación del gasto público y de todo el ámbito del sector económico, tanto en el terreno de las comunidades autónomas, corporaciones locales y del Estado, que en el campo de los ingresos, que están bastante agotados con la incógnita de lo que pase con el IVA. Muchísimas gracias a los cuatro. Seguramente tengamos que volver a hablar de estos asuntos y decir eso de... Ahora más que nunca Hacienda somos todos, ¿no? Y Pilar más. Y la consejera de Hacienda más todavía. Nosotros nos vamos. Volvemos el próximo jueves. Pasen una feliz noche.